Bienvenidos y bienvenidas. Hoy con mi grupo Lady Pinzón y Michael Rivas vamos a hacerles una línea jurisprudencial sobre la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la igualdad y no discriminación. Cabe aclarar que este video es hecho por estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Derecho, con el profesor William Ricardo. En la parte del resumen se habla que Estados Unidos ha enfrentado diferentes problemáticas a lo largo de su historia, si bien más que todo son raciales o de igualdad de género. En consecuencia de esto, la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido leyes federales las cuales prohíben la discriminación racial y desigualdad. La problemática ya mencionada es una trayectoria de largo tiempo que ha hecho padecer a miles de habitantes americanos y extranjeros. Solo por su género, su tono de piel o su sexualidad ya se ven señalados hasta por fuerzas policiales. En la presente línea jurisprudencial recopila lo ya dictado por la Corte Suprema de Estados Unidos, elaborando una compilación de las sentencias más importantes, su evolución y cambios en los derechos de aquellas personas que son señaladas. Estados Unidos, República Federal y Estado de Derecho, según la Constitución Política, la cual en su primera enmienda defiende las libertades básicas, en su quinta y decimocuarta enmienda defiende la igualdad de la protección ante la ley. Tampoco podemos dejar a un lado la Carta Bill of Rights, la cual defiende los derechos fundamentales ya mencionados. De acuerdo con lo ya mencionado, podemos permitirnos cuestionarnos el por qué se están siendo vulnerados los derechos fundamentales de aquellas personas que están siendo discriminadas y señaladas por su color de piel, género, sexo e incluso su nacionalidad. A pesar de que la ONU ha intentado interceder por ellos por un nuevo pacto, no ha sido posible y Estados Unidos tomó una postura emitiendo las sentencias de las cuales está basada esta línea jurisprudencial. El título séptimo de la Ley de Estados Unidos, que protege la discriminación y la desigualdad ante sus ciudadanos americanos y extranjeros, nos permite cuestionarnos el por qué el 72% de personas afroamericanas y el 82% de inmigrantes han sido víctimas de violencia y discriminación y además han sido violados sus derechos fundamentales, tanto por parte del gobierno como las fuerzas policiales. A pesar de que la ONU ha intentado interceder por ellos, no ha sido escuchada ni respetada. Con ello, nos permitimos contextualizarnos para elaborar las preguntas investigativas y desarrollarlas para poder evidenciar el cambio y la evolución de los derechos fundamentales que esta línea jurisprudencial y las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Estados Unidos le ha ofrecido a los ciudadanos tanto americanos como extranjeros. Justificación. ¿Estados Unidos realmente garantiza igualdad? La Constitución promete igualdad en la 14ª enmienda, pero durante años existió segregación racial legal. En Brew v. Board of Education, la Corte Suprema dijo algo histórico: separar por raza es inconstitucional. Ese fallo cambió la historia, pero aquí viene la pregunta importante: ¿la discriminación desapareció o solo se volvió más sutil? La metodología. Para analizar este tema no usamos opiniones, usamos sentencias reales. Aplicamos metodología cualitativa. Eso significa revisar casos históricos, entender el problema jurídico, analizar la decisión de la Corte y preguntarnos algo clave: ¿estas decisiones cambiaron realmente la sociedad? Porque el derecho no se mide en papel, se mide en un impacto. Se elabora la recopilación general y las sentencias judiciales sobre la igualdad y no discriminación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. A lo largo de este capítulo se dará contexto situacional y los factores de cada sentencia. Con esto se espera resolución de las preguntas de investigación y la evolución de los derechos de los ciudadanos americanos. Discriminación racial. La discriminación racial no siempre es evidente. Brew v. Board of Education se eliminó la segregación escolar, pero después vino algo más profundo. En Grace v. Ducker, una regla puede parecer neutral y aún así ser discriminatoria. Y en McDonnell, Douglas Key Corpor, se creó el método para probar discriminación laboral. La discriminación no siempre grita, a veces esconde las reglas.
Bien, vamos a hablar de la sentencia Red vs. Red de 1971. La sentencia fue una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que menciona principalmente los administrativos del patrimonio no se deban discriminar por el sexo. Fue presentada por Sally Red, ya que por el caso que ella presentaba, su hijo fallecido no tenía testamento. Si bien, aunque ella tuviera la potestad de tener el patrimonio de su hijo, no era posible, ya que esto se le heredaba al padre. Ella alegaba junto a su abogada que las distinciones arbitrarias de género que habían violaban la 14ª enmienda de Estados Unidos certificada de 1868. Finalmente, la Corte estuvo de acuerdo con ellas. Sentencia Frontiero vs. Richardson de 1973. En la sentencia se mantuvo uniformemente que los beneficios de militares no deben ser distintivos únicamente del sexo, ya que Sharon Frontiero, al pertenecer al cuerpo militar de la Fuerza Aérea, quería obtener los beneficios médicos y de vivienda que se les proporcionaban a los cónyuges, por lo cual se lo negaron, ya que el marido tenía que tener al menos un 75% de los ingresos del hogar, lo cual ella alegó que era directamente relacionado con motivos de sexo y por lo tanto violaban la cláusula de debido proceso de la 5ª enmienda, cosas que no se le pedían a los hombres que estaban recibiendo el servicio militar. Se hizo la votación 8-1 dándole la razón a Frontiero, ya que argumentó con éxito por la abogada Ruth que efectivamente era por temas de discriminación y estereotipos de género. Sentencia Ledbetter vs. Goodyear Tire y Rubber Co. de 2007. Esta sentencia se tiene en cuenta ya que fue un caso histórico de 2007 en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se proclamó la discriminación salarial y plazos de demandas bajos bajo el título 7º de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Ya que para la época por cada dólar que recibía un hombre, una mujer recibía 77 centavos. Además de esto, cambiaba por la racialidad de esta mujer, si bien para cada persona era diferente, y por lo general bajaba. Lily Ledbetter presentó la denuncia tras recibir acoso y discriminación, aunque ella antes no lo supiera, más sin embargo cuando lo supo, decidió hacerlo por parte de la empresa, más sin embargo la corte falló en contra de Ledbetter por decisión de 5-4, ya que el juez dictaminó que no se puede recibir la queja después de 180 días, aun cuando los cheques siguen disminuyendo de manera discriminatoria. Esta decisión trastornó un precedente bajo el título 7º de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y otros estatutos importantes de los derechos civiles. La jueza Ginsburg leyó el caso y propuso volver a retomarlo. Con ello apareció la Ley de Pago Justo Lily Ledbetter de 2009, haciendo que esta regla de los 180 días se restablezca y logre mantener una raya discriminatoria, ley la cual fue firmada por el presidente Barack Obama. En esta sentencia denominada Romer v. Evans, de la cual trata sobre que en Colorado se estableció una enmienda segunda, la cual prohibía que todos los ciudadanos que pertenecieran a la comunidad LGBTQ+, fuesen protegidos, tanto sus derechos fundamentales como protegidos por su bienestar, ya que en Colorado prevalecían los evangélicos, los cuales no aceptaban del todo a esa comunidad. Por lo tanto, Richard demandó al gobernador de Colorado y le exigió que anulara la enmienda 2, ya que violaba la 14ª enmienda de la Constitución Política, la cual establece que todos son iguales ante la ley. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Richard y después de ello permitieron que en Colorado todos fuesen protegidos de igual manera, sin discriminación alguna. Esa sentencia de Obergefell de 2015 habla sobre cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió el matrimonio del mismo sexo. Obergefell y otras personas demandaron, ya que no en todo el país estaba permitido el matrimonio del mismo sexo, por lo tanto ellos no podían gozar de este derecho fundamental. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Obergefell con una votación de 5-1, donde legitimizó el matrimonio del mismo sexo en todo el país. Esta sentencia del 2020 trata sobre cuando Clayton lo despidieron por conductas inapropiadas de su trabajo solo por su orientación sexual diferente, y ahí no cabe mencionar
que él se estaba recuperando de un cáncer de próstata, por lo tanto su despido lo angustió demasiado, haciendo que se enfermara más. Él demandó a la empresa ante la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio la razón a Clayton, ya que ninguna empresa puede despedir a sus empleados sin una justificación válida. Con ello, la Corte Suprema estableció que en el título séptimo de la Ley de Estados Unidos iba a proteger a todo ciudadano de la discriminación, tanto laboral, del género o del sexo. Discriminación contra inmigrantes. La Constitución protege solo a ciudadanos. La Corte dijo que no. En Jig-Hopsey se estableció que una ley aplica de forma discriminatoria, viola la desigualdad. Después, en Graham v. Richardson y en Playber v. Doe, se protege la educación de niños inmigrantes. La igualdad ante la ley no depende del pasaporte, depende de la dignidad humana. Entonces, hago esta pregunta. ¿La forma en la que se discrimina a las personas va a seguir o en algún momento se acabará realmente? En conclusión, con lo ya mencionado antes, a lo largo de la línea jurisprudencial se evidencia que la Corte Suprema de Estados Unidos no han tomado una postura frente a las situaciones sociales. Aunque existan las sentencias de discriminación y la desigualdad, van a seguir vivas tanto por la sociedad hasta por el mismo gobierno. En vista de esta línea jurisprudencial, se pueden resolver dos preguntas principales de la investigación. ¿Cuál ha sido el proceso jurisprudencial alrededor de la protección de los derechos de las personas afroamericanas, comunidad LGBT, inmigrantes y mujeres en Estados Unidos? Los Estados Unidos ha escuchado y al mismo tiempo ha hecho caso omiso respecto a las problemáticas que viven los civiles mencionados en la pregunta, pues aunque existan las sentencias y los fallos, la discriminación y la desigualdad siguen teniendo fuerza en el país respecto a los derechos de los ciudadanos y su dignidad. ¿Cómo ha abordado la Corte Suprema de Estados Unidos la protección contra el odio y discriminación? La Corte Suprema ha enfrentado y sobrellevado el odio por medio de sentencias ya mencionadas, pero aún así con el análisis escrito se deduce que no se han hecho lo máximo ni lo más justo para eliminar el odio hacia estas minorías. Con la resolución de las preguntas se da fin a la línea jurisprudencial de la igualdad y no discriminación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mi grupo y yo estamos muy agradecidos por su atención y espero que les haya gustado. Al final, las sentencias contra la discriminación en Estados Unidos nos dejan una enseñanza profunda. La justicia no es automática, se construye. Decisiones como Brown vs. Board of Education, Red vs. Red y Overgethel vs. Hutchins no solo cambiaron leyes, cambiaron vidas. Demostraron que la igualdad no puede depender del color de piel, de género o de quien se ama. Cada fallo fue un recordatorio de la Constitución no es solo un texto antiguo, sino una promesa viva de dignidad y respeto para todos. Pero también nos enseñan que ningún derecho está garantizado para siempre. Necesita vigilancia, compromiso y valentía. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre en los tribunales, ocurre en la conciencia de la sociedad, y la igualdad no es el destino alcanzado, sino un camino que debemos seguir recorriendo juntos.